Cada noche, la empleada del hogar se entregaba al millonario solitario. Hasta que un día, hola a todos, antes de empezar con la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. Es rápido, gratis y la mejor forma de apoyarnos para seguir trayéndoles más relatos intensos y emocionantes. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjenme su ciudad o país en los comentarios. Muchas gracias. Ahora, volvamos a nuestros protagonistas. La lluvia golpeaba suavemente los altos ventanales del ático con vistas al centro de Chicago. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la cortina de agua, convirtiéndose en trazos dorados y azules. Dentro, el ambiente era silencioso, roto solo por el suave murmullo de jazz. Salía de un altavoz lejano y el leve tintineo del hielo en un vaso de whisky. Alexander Reed estaba sentado solo en el sofá de cuero, con la camisa medio desabrochada y la corbata tirada a un lado. La luz de una lámpara de pie delineaba los contornos firmes de su rostro atractivo, pero agotado, como alguien que carga demasiados recuerdos callados. Miraba el vaso en su mano, como si ese líquido ámbar pudiera callar el bullicio en su mente. Había levantado su imperio desde cero, propiedades, tecnología, inversiones. Todo lo que tocaba se convertía en éxito. Sin embargo, al caer la noche, su ático se llenaba de un vacío ensordecedor. Cada tarde se servía otro trago, esperando un sueño que jamás llegaba. La realidad era clara. El dinero compraba casi todo, menos la tranquilidad. Entonces, se oyó el sonido delicado de pasos sobre el mármol. Sofía Morales apareció en el umbral, vestida con su uniforme azul oscuro, el cabello recogido en un moño impecable. Llevaba una toalla doblada, aún tibia de la secadora. Dudó antes de hablar. Señor Reed, preparo su café antes de irme. Alexander levantó la vista despacio. Su voz salió grave, algo ronca. No. Quédate. Sofía parpadeó, dudando si había escuchado bien. Llevaba 3 meses trabajando para él, limpiando, ordenando, esquivando su mirada. Nunca le había pedido que se quedara. Señor, murmuró ella. Él dejó el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la rodilla. Solo necesito compañía. No tienes que hablar, solo quédate un rato. La lluvia arreciaba contra los cristales. Ella vaciló, pero dio un paso adelante. Un leve aroma a jabón y tela limpia la acompañaba. Entre ellos flotaba una tensión callada, la que surge cuando dos almas solitarias se cruzan sin buscarlo. Pasaron minutos sin palabras. Alexander observó cómo sus manos jugueteaban con la toalla. La serenidad de ella aliviaba el peso en el aire. No hace falta que estés tan nerviosa, dijo al fin, con una media sonrisa apenas perceptible. No voy a morderte. Las mejillas de Sofía se tiñeron levemente. Es que esta noche parece distinta. Alexander apartó la mirada, el rostro impenetrable. Tal vez estoy harto del silencio. Por un instante, el mundo exterior se detuvo. La tormenta, el ruido, la soledad, todo se desvaneció en el compás de 2 latidos que intentaban recordar qué era sentirse conectado. Esa noche, Sofía se quedó más tiempo del habitual. Preparó té en lugar de café. Dobló la toalla varias veces solo por hacer algo, y escuchó mientras Alexander hablaba, en voz baja, de las luces de la ciudad, de noches interminables, del golpeteo de la lluvia que lo mantenía despierto. Ninguno lo sabía aún, pero esa fue la noche en que todo empezó a transformarse. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando los ventanales bañados en una luz pálida. La ciudad bullía afuera, pero dentro reinaba una calma extraña. Sofía llegó antes de lo normal. Aún flotaba un rastro del whisky y la lluvia de la noche anterior. Alexander ya estaba en la mesa del comedor, hojeando un periódico que claramente no le interesaba. Buenos días, señor Reed, dijo ella con suavidad, colocando una bandeja de desayuno. Él levantó la vista un segundo. Ella asintió, sin saber cómo comportarse tras lo ocurrido. Nada indebido había pasado, pero el ambiente entre ellos había cambiado. Él le había hablado como a alguien de confianza, más que a una empleada, y por primera vez ella había visto la soledad tras su fachada perfecta. Al terminar sus tareas, Alexander la llamó. Sofía, siéntate un momento. Ella dudó, pero obedeció, alisando el uniforme antes de sentarse frente a él. Tengo una pregunta, empezó. Trabajas en 2 lugares, ¿verdad?
Sí, señor. Aquí y en una cafetería del centro por las tardes. Él dobló el periódico y se recostó. ¿Por qué te exiges tanto? Sofía bajó la mirada. Las facturas médicas de mi madre. Está en una residencia en las afueras. El seguro no cubre todo. Le envío lo que puedo. Alexander apretó la mandíbula y desvió la vista. Como si hablara de familia, removiera algo que prefería mantener enterrado. Me recuerdas a alguien, dijo en voz baja. Alguien que pensaba que la bondad podía arreglarlo todo. Sofía lo miró, sin saber si responder. ¿Era su esposa? El silencio que siguió lo dijo todo. Él asintió al fin, con la mirada perdida. Murió hace 2 años, accidente de auto. Yo conducía. Las palabras salieron secas, sin emoción, pero Sofía sintió el peso que cargaban. Quiso consolarlo, pero no encontró palabras para tanto dolor. Alexander suspiró y dejó la taza de café. Te cuento esto porque quiero proponerte algo fuera de lo común. Hizo una pausa. No consigo dormir. Desde aquella noche he probado pastillas, terapia, de todo. Nada funciona. Pero anoche, con tu presencia, dormí por primera vez en meses. Sofía parpadeó, entre sorprendida y confusa. No entiendo. Él se levantó, fue a su escritorio y volvió con una carpeta. Dentro había un documento impreso, varias páginas, con el membrete de su empresa. Quiero hacerte una propuesta formal, un acuerdo. Seguirías aquí como mi asistente personal en la vivienda. Cubriré los gastos médicos de tu madre. Te daré un salario completo y seguridad total. A cambio, te quedarías en el apartamento y mantendrías la rutina nocturna. Sin turnos dobles, sin preocupaciones económicas, solo calma para los dos. Sofía lo miró fijamente. ¿Un contrato para que me quede todas las noches? El tono de Alexander siguió profesional. Habrá límites claros. Nada inapropiado. No serás mi empleada de limpieza, serás mi paz. La frase quedó suspendida como una revelación. Ella abrió la carpeta, cláusulas detalladas, fechas, espacio para firmas. Apenas podía asimilarlo. No puedo firmar esto ahora, susurró. Se siente incorrecto. Lo entiendo, dijo él mirándola firme. Tómate el tiempo que necesites. Solo te pido que pienses en lo que podría significar para ambos. Sofía salió con la carpeta apretada contra el pecho, el corazón acelerado. Había llegado para limpiar, no para entrar en el mundo frágil de un hombre solitario. Esa noche, sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, contempló la lluvia que volvía a caer sobre las calles. Su teléfono vibró, mensaje de la residencia. El medicamento de su madre se retrasó por facturas pendientes. Las lágrimas nublaron su vista. Tomó la carpeta otra vez, las manos temblorosas al pasar las páginas. La última cláusula decía, no enamorarse. Cerró la carpeta despacio. Su reflejo en el vidrio la miró de vuelta. Sofía murmuró para sí. ¿Y si ya es tarde? Días después, el contrato seguía sobre la mesa de su cocina, intacto salvo por una marca de café de su mano temblorosa. Lo había leído docenas de veces. La oferta parecía irreal, pago total para su madre, fin de los turnos agotadores, un hogar tranquilo donde respirar. Pero cada vez que tomaba el bolígrafo algo la detenía. El viernes por la tarde, regresó al ático para entregar informes y cobrar su semana. El ascensor se abrió al silencio habitual del piso superior. Por los ventanales, el horizonte de Chicago brillaba en tonos plateados y dorados. Alexander estaba cerca del balcón, mangas remangadas, hablando por teléfono con esa voz baja y autoritaria. Al verla, cortó la llamada y se volvió. Viniste. Tenía que traer los documentos, dijo ella, voz firme aunque el pulso le latía fuerte. Él la observó un instante. ¿Lo leíste? Sí. Sofía respiró hondo. No entiendo por qué yo, señor Reed. Podría contratar a una enfermera, una terapeuta, alguien profesional. ¿Por qué yo? La expresión de Alexander se suavizó un poco. ¿Por qué no finges? Todos a mi alrededor buscan algo. Tú solo intentas sobrevivir. Eso es honesto. Las palabras la tocaron profunda. Por un largo momento, ninguno se movió. Luego él colocó la carpeta en la mesa. Puedes firmar o irte. Respetaré lo que decidas. Pero si te quedas, cumpliré mi palabra. Le tendió un bolígrafo y esperó. La lluvia empezó de nuevo afuera, suave y constante. Sofía miró el documento, las letras negras danzando ante sus ojos. El rostro de su madre apareció en su mente, débil, sonriente,
esperando una llamada que no llegó. Firmó. Al devolverle la carpeta, Alexander asintió con solemnidad. A partir de esta noche, este es tu hogar. Mi asistente Clara trasladará tus cosas mañana. Usarás la habitación de invitados frente a la mía. ¿Alguna duda? Sofía negó con la cabeza. Su voz apenas fue un susurro. Solo una. ¿Qué pasa si rompo las reglas? Los ojos de él sostuvieron los suyos. Entonces te vas. Sin rencores, sin juicios. Pero si te quedas, recuerda lo que firmaste. Esa noche inició su peculiar pacto. Sofía se movía con sigilo por el ático, adaptándose a una vida impensada. Sus tareas eran sencillas: preparar té, mantener el orden, estar presente cuando él llegaba tarde. Cada tarde seguía el mismo ritual: el giro de la llave en la puerta, el eco de sus pasos en el mármol, y su voz tranquila diciendo «quédate». Aprendió detalles pequeños de su rutina: café sin azúcar, whisky con 2 hielos, luces bajas para ocultar el caos urbano. Nunca volvió a mencionar a su esposa, pero a veces lo sorprendía junto a la ventana, mirando las nubes de tormenta como buscando un eco de ella. Una noche lo encontró dormido en el sillón, aún con ropa de oficina, el teléfono parpadeando con mensajes sin leer. Verlo así, vulnerable y exhausto, removió algo en ella. Lo cubrió con una manta, rozando apenas su manga. Por primera vez, no despertó. En los días siguientes, una paz extraña llenó el lugar. El carácter de Alexander se suavizó. Su forma de hablarle se volvió más cálida, casi cariñosa. Hasta sonrió una vez, breve pero genuina, cuando ella quemó accidentalmente su tostada y trató de disimularla con otra. Sinceridad, dijo divertido. Eso es lo que te pago. Ella rió bajito, un sonido que él no oía desde hacía años. Sin embargo, bajo esa calma, Sofía sentía el peso del contrato en su pecho, la línea que había firmado. No enamorarse. Resonaba cada vez que él pronunciaba su nombre. Una noche tardía, mientras le servía té, Alexander tomó la taza y rozó su mano sin querer. El calor se prolongó más de lo debido, sus miradas se cruzaron, y por un segundo fugaz, las reglas parecieron romperse. Ninguno dijo nada. El reloj marcaba el silencio. Sofía se apartó primero, el corazón temblando. Comprendió entonces que el verdadero peligro no estaba en las cláusulas. Ya estaba ocurriendo dentro de ella. Pasaron semanas, y lo que empezó como un acuerdo silencioso se convirtió en una rutina que ninguno quería interrumpir. Los días de Sofía se llenaban de pequeños hábitos: ordenar sus documentos, regar las plantas del balcón, cuidar su mundo. Cada tarde esperaba el sonido de su llave, seguido de su voz serena: «Quédate, Sofía». Alexander ya no parecía un hombre perseguido por sombras. Desayunaba en la mesa en lugar de solo junto a la ventana. A veces entraba a la cocina, preguntándole por su día mientras ella preparaba café. Hablaba menos de negocios y más de cosas simples: la música que le gustaba, el cuadro del pasillo, la lluvia que volvía cada viernes. Aún así, las reglas flotaban entre ellos como un cristal invisible. Cada mañana se repetía: no cruces la línea, no te enamores. Pero la línea ya se había desdibujado. Una tarde, Alexander la llamó a su oficina. Su tono era formal otra vez, y eso le apretó el estómago. Le entregó una carpeta con una invitación elegante. «Hay una gala benéfica la próxima semana», dijo. «Quiero que vengas conmigo». Sofía frunció el ceño. «¿Una gala? Eso no está en el contrato». «Ahora sí», respondió él con ligereza, aunque sus ojos eran serios. «Necesito a alguien en quien confiar. En esos ambientes la gente puede ser cruel. Lo has visto». Ella quiso negarse, pero su mirada indicaba que era más que trabajo. «Si es lo que necesitas, iré». En los días siguientes, Clara, la asistente de Alexander, la ayudó a prepararse. Contrataron estilista. Llegó un vestido azul profundo que brillaba bajo la luz. Al verse en el espejo, Sofía apenas se reconoció. Parecía pertenecer a su mundo, y eso la asustó. La noche de la gala llegaron al salón del Grand Hyatt, flashes de cámaras, copas chocando, risas cargadas de perfume y riqueza. Alexander posó una mano firme en su espalda al entrar. «Estarás bien», susurró. «Solo quédate cerca». La primera hora transcurrió sin problemas. La presentó como mi acompañante. Ella sonrió cortés, mantuvo la postura y ocultó los nervios. Entonces, cerca del buffet,
Una mujer con un vestido cubierto de diamantes. Inclinó y dijo en voz alta, sin disimulo. No es la empleada de su edificio. Dicen que la tiene cerca por compañía. Sofía se quedó helada. Las risas que siguieron fueron suaves pero cortantes. Quiso desaparecer, pero la voz de Alexander atravesó el murmullo. La mujer de la que hablan, dijo con calma, es la razón por la que sigo en pie. Si no pueden mostrar respeto, no merecen mi tiempo. La mesa cayó. La sonrisa de la mujer se borró. Alexander ofreció su brazo a Sofía. Vámonos. Salieron al aire fresco de la noche, dejando atrás el brillo. Permanecieron bajo el toldo del hotel sin hablar. Al fin, Sofía murmuró. No tenías que defenderme. Sí tenía, respondió él. No eres invisible, Sofía. No para mí. Ella levantó la vista. Las luces de la calle se reflejaban en sus ojos, cálidos y abiertos. En el trayecto de regreso, el silencio ya no pesaba. Estaba vivo, lleno de algo no dicho. Al llegar al ático, Alexander se detuvo antes de abrir su puerta. Gracias por esta noche, dijo suavemente. Estuviste increíble. Sofía sonrió apenas. Estaba muerta de miedo. Él soltó una risa baja, como liberada tras mucho tiempo guardada. Yo también. Esa noche, en su habitación, aún sentía el calor de su mano en la espalda y el eco de sus palabras en el corazón. El contrato tenía reglas, pero su corazón ya no las obedecía. Miró el vestido doblado sobre la silla y susurró, tal vez el amor no pide permiso. La semana posterior a la gala, la ciudad pareció más suave, como si la tormenta que había perseguido a Alexander durante años empezara a disiparse. Por primera vez, risas flotaron por el ático. Él trabajaba en As desde casa, y la presencia de Sofía ya no parecía una obligación contractual. Se sentía natural, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una mañana lo encontró en la cocina, intentando preparar el desayuno. Harina por todas partes, tostadas chamuscadas humeando. Ella contuvo la risa. «¿Vas a arruinar esa sartén, señor Reed?» Él se volvió sonriendo. «Entonces, supongo que tendrás que despedirme». «Jamás», dijo ella, quitándole la espátula. Sus dedos se rozaron un instante. Y el silencio se llenó con el latido de su corazón. Esa tarde llegó un sobre elegante, con letras doradas. Alexander lo abrió, el rostro indescifrable. «Reunión de junta mañana por la tarde», dijo en voz baja. «Vendrá la prensa. Quieren que lleve a alguien, repitió Sofía, insegura. Él la miró fijo. «¿A ti?» Ella se quedó quieta. «Alexander, eso es un evento corporativo. No encajo ahí». «Sí encajas», dijo firme. «Encajas donde yo esté». Sus palabras resonaron en su pecho mucho después de que él saliera. La noche siguiente lo acompañó a la sede del grupo Reed, en el piso superior. El lugar era imponente, paredes de vidrio, detalles cromados, gente en trajes caros. Sofía caminó a su lado, el corazón latiéndole fuerte. Todas las miradas se posaron en ella. Al empezar la reunión, Alexander la presentó con tranquilidad. «Ella es Sofía Moral. Administra mi residencia privada y mi agenda diaria. Sin ella, no tendría la claridad para dirigir esta empresa». Algunos asintieron cortésmente, otros intercambiaron miradas dudosas. 1. Un ejecutivo mayor llamado Victor Hale sonrió con sorna. «¿Tu empleada administra tu claridad, Alexander?» «Qué historia para los accionistas». Alexander mantuvo la calma. «La claridad viene de la confianza. Algo que el dinero no compra». El tono de Víctor se agudizó. «Esa confianza está escrita en otro de tus contratos». Las palabras cortaron el aire. Sofía sintió palidecer. Alexander apretó la mandíbula, pero no respondió al insulto. Ella quiso defenderlo, pero la voz se le atoró. Tras la reunión, Alexander la acompañó al ascensor en silencio. Al llegar, ella habló al fin. «Se equivocan contigo». Él esbozó una sonrisa tenue. «No importa lo que piensen. He pasado la vida demostrándome ante gente que nunca le importó. Estoy cansado de pelear contra fantasmas». Sofía dudó. «Entonces, ¿por qué me llevaste?» «Porque quería que vieran algo auténtico», dijo en voz baja. «Algo que nunca podrán comprar». Las puertas del ascensor se abrieron, la luz tenue reflejándose en el vidrio. Por un momento, Alexander la miró como queriendo grabar su rostro. Esa noche, de vuelta en el ático,
Sofía le llevó su té habitual. Él estaba junto a la ventana, sin bebida esta vez. Solo una paz cansada, pero verdadera en los ojos. ¿Alguna vez deseas poder empezar de nuevo?, preguntó ella suavemente. Alexander se volvió. Todos los días, hasta que llegaste tú. Ahora solo quiero que el tiempo se detenga. Sus miradas se encontraron y el aire cambió. La distancia se evaporó. Él extendió la mano y tomó la suya, el pulgar rozando su palma. Sofía, sé lo que dice el contrato, susurró. Pero ya no puedo fingir. Ella apenas respiró. Ni yo. Las luces de la ciudad se emborronaron mientras la lluvia volvía a caer, pero dentro, el silencio entre ellos era cálido, delicado y verdadero. Esa noche, por primera vez, nadie mencionó las reglas. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las cortinas, bañando el ático en oro suave. El ambiente se sentía distinto, más liviano, frágil, cargado del silencio que sigue a una confesión irreversible. Alexander ya estaba despierto, junto a la ventana con una taza de café, contemplando el horizonte. Sofía entró, aún sin saber cómo actuar. Tras la noche anterior, el silencio ya no era distante, era íntimo, casi reconfortante. Dejó la bandeja del desayuno. Tu reunión de hoy es a las 10. Clara confirmó el chofer. Alexander asintió sin girarse. Gracias. Tras una pausa dijo. Sofía, sobre anoche, ella lo interrumpió con suavidad. No necesitas explicarlo. Lo entiendo, pero no lo entendía del todo. Ninguno lo hacía. El contrato que los había protegido ahora pendía como un hilo frágil entre dos corazones que ya lo habían cruzado. Esa tarde, Alexander le pidió acompañarlo a caminar por la terraza superior. El aire era fresco, con olor a lluvia reciente. Le ofreció una taza de chocolate caliente. Un cambio raro a su whisky habitual. Cuando mi esposa vivía, dijo en voz baja, solíamos subir aquí todos los domingos. Decía que desde iba el mundo parecía más pequeño, que los problemas no podían alcanzarnos. Sofía escuchó, el viento moviendo su cabello. La querías mucho. Sí, admitió él. Pero tras el accidente dejé de vivir. La empresa se volvió mi castigo, el silencio, mi refugio. Hasta que llegaste tú. Ella lo miró, sin palabras. Él continuó, voz firme pero vulnerable. Hiciste que este lugar volviera a sentirse vivo. Me recordaste que era la paz. No sé qué significa para nosotros, pero sé que es real. El corazón de Sofía dolió. ¿Y las reglas? Alexander sonrió apenas. Las reglas protegen lo que tememos perder. Ya no tengo miedo. Antes de que ella respondiera, su teléfono vibró. El nombre de Victor Hall apareció en la pantalla. Alexander suspiró y contestó. La charla fue corta y tensa. Al colgar, apretó la mandíbula. ¿Pasa algo?, preguntó ella. La Junta quiere una sesión de emergencia mañana. Alguien filtró detalles de nuestro acuerdo privado. Amenazan con investigar por mala conducta. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que fue Víctor? Apostaría a mi empresa, respondió amargamente. Esperaba cualquier excusa para hundirme. Esa noche, la calma se rompió. Alexander pasó horas en su estudio haciendo llamadas mientras Sofía permanecía en su habitación, mirando la carpeta que había firmado. Cada página ahora parecía un arma lista para usarse contra ellos. Cuando reunió valor y entró a la oficina, él se veía agotado pero decidido. Sofía, dijo suavemente, puedo enfrentar lo que venga, pero no quiero que te arrastre el incendio. Ella negó. No vas a pasar por esto solo. Alexander se levantó y se acercó. Voz baja pero firme. Ya has hecho suficiente. Si te contactan, no digas nada. Yo asumiré todo. Lágrimas asomaron en sus ojos. No es justo. Él extendió la mano, apartando un mechón de su rostro. Tampoco lo es perderte antes de decirte lo que realmente siento. Por un largo instante, ninguno habló. La ciudad zumbaba abajo, ajena a la tormenta que crecía arriba. Esa noche, mientras Sofía permanecía despierta escuchando la lluvia, comprendió con dolorosa claridad el contrato que los había salvado ahora podía destruir lo que habían construido. Al día siguiente, la tensión pesaba. El cielo gris cubría Chicago, frío y bajo, igualando el ambiente en la sede del grupo Reed. Alexander se miró en el ascensor espejado, calma exterior, ojos cansados. Sofía le había suplicado no ir solo, pero él insistió. Es mi pelea, le dijo. Ya has hecho bastante.
pero ella no pudo quedarse lejos. Horas después, paseaba por el lobby, viendo los números del ascensor subir. Cada piso parecía eterno. Cuando las puertas se abrieron, Alexander salió rodeado de reporteros con cámaras y micrófonos. Preguntas se superponían: mala conducta, relaciones inapropiadas, violación ética. ¿Pagó a su empleada para vivir con usted? ¿Es cierto que firmó un contrato personal? ¿Usó fondos de la empresa? Seguridad apartó a la multitud. Pero Sofía alcanzó a ver la sonrisa triunfal de Victor Haley al fondo. Para esa tarde, la noticia estaba en todas partes: pantallas, redes, titulares que convertían cada detalle en escándalo. El millonario solitario y su empleada. El affair contractual. Los abogados de Alexander recomendaron silencio. La junta lo suspendió temporalmente. Todo lo que había construido se desmoronaba. Cuando regresó al ático esa noche, sin corbata, mangas remangadas, rostro tenso, Sofía corrió hacia él, pero él levantó una mano con suavidad. No, dijo. No deberías ver esto. Ya lo vi, respondió ella, y no me voy. Él soltó una risa amarga. Deberías. Vendrán por ti. Dirán que me manipulaste, que me atrapaste. Mereces algo mejor que hundirte conmigo. Sofía se acercó. No me importa lo que digan, me importa lo verdadero. Los ojos de Alexander se encontraron con los suyos, cargados de un dolor inmenso. Entonces escucha la verdad, dijo en voz baja. El contrato nunca fue por necesitar compañía. Fue por miedo a pedir algo genuino. El corazón de ella se apretó. Ya no tienes miedo. Él exhaló, la lucha abandonándolo. No, pero estoy a punto de perderlo todo, Sofía. Y cuando pase, necesito saber que estarás a salvo. No me protejas, susurró ella. Déjame estar a tu lado. A la mañana siguiente, la junta continuó sin él. Los medios confirmaron la filtración. Copias del contrato, correos, fotos de la gala. Victor Hale exigió la renuncia de Alexander por irresponsabilidad moral. Sofía vio las noticias en el ático, temblando al reconocer que los documentos provenían de su carpeta, la que guardaba escondida. Alguien la había robado, recordó. Clara, la asistente que la ayudó con la gala, había pedido sus llaves días antes. Cuando Alexander volvió esa tarde, ella se lo contó todo. Él guardó silencio un momento, luego asintió sombrío. Debí imaginarlo. Víctor y Clara trabajaron juntos antes. Se dejó caer en el sillón, frotándose las sienes. Está hecho. Me sacarán antes de fin de semana. Sofía se arrodilló a su lado. Entonces lucha. No por la empresa, por ti. Él la miró, cansado pero vivo. ¿Y nosotros? Ella sostuvo su mirada. Pueden quitarte el cargo, Alexander, pero no lo que es real. Él tomó su mano con fuerza. Las luces de la ciudad titilaron tras el cristal. La misma ciudad que lo vio ascender, ahora lo vería caer. Pero por primera vez, no se sentía solo. Afuera tronaba. Adentro, dos personas esperaban el estallido de la tormenta, listas para lo que viniera. La tormenta duró toda la noche, la lluvia rayando los vidrios, como si quisiera limpiar el mundo. Por la mañana, Alexander había desaparecido. Teléfono, reloj, llaves del auto, todo gone. Sobre la encimera, una nota, en su letra firme. No me busques. Mereces paz, aunque yo no la encuentre. Sofía se quedó inmóvil, la nota temblando en su mano. El ático se sentía vacío, como un escenario sin actores. Llamó a su oficina, a su abogado, al chofer. Nadie sabía nada. La investigación era pública, y Victor Hale había tomado control temporal del grupo Reed. Se rumoreaba que Alexander había huido. Durante 3 días, Sofía apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro bajo las luces de la terraza, diciendo: mereces algo mejor que hundirte conmigo. Había callado suficiente. Ahora tenía algo que Víctor nunca esperó, la verdad para combatir. El cuarto día, temprano, fue al edificio del grupo Reed. Reporteros abarrotaban la entrada, flashes como relámpagos. Llevaba una pequeña carpeta de cuero contra el pecho. El contrato original, que Alexander había firmado meses atrás. Dentro de su puño y letra, había añadido una cláusula semanas después. CL10. Este acuerdo termina si surge involucramiento emocional real. En ese caso, ambas partes quedan libres. Sofía sabía qué significaba.
Alexander había disuelto el contrato al admitir sus sentimientos. El escándalo se basaba en una falsedad. Entró por las puertas principales, pasó seguridad y llegó directo a la sala de juntas donde sesionaban. Víctor levantó la vista, sorprendido. «No puedes estar aquí». «Puedo», dijo ella, voz firme, «porque soy la persona sobre la que construyeron sus mentiras». Murmullos llenaron la sala. Sofía abrió la carpeta y colocó los documentos en la mesa pulida. «Estos son los originales. Lo que filtraron está alterado». Alexander nunca malversó fondos ni forzó a nadie. El contrato terminó hace meses, y puedo demostrarlo. La arrogancia de Víctor vaciló. «¿Esperas que crean tu palabra?» «No», respondió ella. «Espero que lean». Deslizó las pruebas hacia el miembro más cercano. Suspiros se extendieron al leer la cláusula final. El asesor legal habló primero. «Esto exonera al señor Reed. No violó ninguna norma ética. La filtración fue manipulada». El rostro de Víctor palideció. «Imposible», pero la verdad ya corría. Los reporteros afuera recibieron copias en minutos. Para la tarde, todos los titulares habían cambiado. Alexander Reed, víctima de montaje por ejecutivo rival. Verdad revelada por su asistente. Sofía regresó al ático esa noche, agotada pero aliviada. Al abrirse el ascensor, se quedó paralizada. Alexander estaba allí, empapado por la lluvia, ojos cansados pero vivos. 5 y las noticias, dijo suavemente. «Fuiste tú». Ella asintió. Tenía que hacerlo. Él se acercó, la voz entrecortada por la emoción. «Me salvaste, Sofía». Ella negó, lágrimas asomando. «Te salvaste tú al elegir la honestidad. Yo solo recordé quién eres». Alexander tomó su mano con ternura. «Entonces déjame recordarte algo a ti». De su abrigo sacó una carpeta negra pequeña, la misma que había contenido su contrato. Ahora solo tenía una nota en su letra. Cláusula 11. «El amor ya no está prohibido». Sofía rió entre lágrimas. Por primera vez en meses, el aire entre ellos se sintió limpio. La tormenta había pasado, dejando algo valioso, verdad, redención y el inicio de algo auténtico. Una semana después, la ciudad parecía más luminosa, casi renacida tras la tempestad. Los titulares pasaron de escándalo a redención, y el nombre de Alexander Reed quedó limpio. Victor Hall renunció bajo presión. La junta del grupo Reed votó por unanimidad reinstalarlo como director ejecutivo. Pero para Alexander, ya no se trataba de ganar. Se trataba de empezar de nuevo. El ático, antes un refugio de silencio, ahora tenía sonidos de vida. El piano olvidado estaba abierto, y sobre la mesa junto a la ventana había 2 tazas humeantes de café, la suya y la de ella. Sofía estaba a su lado, manos alrededor de su taza, mirando el horizonte que había sido testigo de toda su historia. «Podrías irte ahora», dijo él, en voz baja. «Tienes lo de tu madre asegurado, tu nombre limpio, tu tranquilidad. No me debes nada». Sofía sonrió apenas. «Tal vez no te deba, pero te elijo». Él se volvió hacia ella, voz más suave que nunca. «Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas». El sol de la tarde bajó, inundando la habitación de oro. Alexander metió la mano en el bolsillo y colocó una cajita de terciopelo en la mesa. Sofía se quedó sin aliento. «Una vez te hice firmar un contrato», dijo. «Esta vez solo pido una promesa». Abrió la caja. No había un anillo de diamante, sino una banda sencilla de plata, grabada con una palabra: paz. Nunca se trató de silencio, continuó. Se trató de encontrar tranquilidad. Tú me la devolviste. Lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras susurraba. Sí. Alexander deslizó el anillo en su dedo, el toque gentil y seguro. Las luces de la ciudad se encendieron detrás, como si el mundo entero fuera testigo. Esa noche, organizaron una pequeña reunión, la misma galería donde antes habían colgado bocetos de ella. En el centro había una nueva exposición, una copia enmarcada de su viejo contrato, abierta en la última línea manuscrita. «See you once, el amor ya no está prohibido». Los invitados se detenían a leer, sonriendo al pasar. Al fondo de la galería, Alexander y Sofía estaban juntos, manos entrelazadas, observando en silencio. «¿Alguna vez piensas en lo extraño que fue todo al principio?», preguntó ella, voz llena de asombro. Alexander sonrió,
cada noche. Y cada noche agradezco al destino por enviar a la empleada equivocada a la puerta correcta. Ella rió, apoyando la cabeza en su hombro mientras las luces bajaban y la música suave llenaba el espacio. Afuera, la lluvia empezó de nuevo, pero esta vez no sonaba solitaria. Sonaba como un compás. El latido de dos personas que se encontraron entre el caos, las reglas y la redención. Y mientras la pantalla se fundía a negro, su voz quedó flotando como una promesa. Cada noche ella me dio su paz. Y un día yo le di mi corazón.